20 cosas increíbles que solo suceden en las escuelas norcoreanas. Corea del Norte se presenta como una de las naciones más aisladas y secretas del mundo moderno. Protegida de influencias externas, opera bajo un régimen que ejerce control absoluto sobre cada faceta de la vida, desde la economía hasta las libertades personales. En ningún lugar es este control más evidente que en el ámbito de la educación. Detrás de las fronteras herméticamente selladas de Corea del Norte, los niños crecen en un mundo que gira completamente alrededor de la ideología estatal y la lealtad inquebrantable a la familia Kim. El régimen no solo educa a sus ciudadanos, los moldea desde el momento en que ingresan a la escuela. La educación en la mayoría de las partes del mundo es un camino hacia el autodescubrimiento, el crecimiento intelectual y la búsqueda del conocimiento. En Corea del Norte, sin embargo, es un sistema diseñado para crear uniformidad, suprimir el pensamiento libre y asegurar que los estudiantes crezcan como ciudadanos obedientes, completamente leales al Estado. Hoy vamos a echar un vistazo raro y escalofriante dentro de los muros de las escuelas norcoreanas, exponiendo 20 prácticas impactantes y extrañas que solo suceden ahí. Prepárate, ya que estas historias pueden sonar más como ficción que como realidad. Pero para los estudiantes norcoreanos, esta es su vida cotidiana. 1. Estudiantes desaparecidos. Comencemos con algo que suena como sacado de una novela distópica. Estudiantes desaparecidos. En Corea del Norte, los estudiantes pueden desaparecer sin explicación alguna. Esto suele suceder a aquellos que provienen de familias políticamente desfavorables o que se atreven a criticar el régimen. Un día están sentados en clase, al día siguiente se han ido, sin ninguna mención de a dónde fueron o por qué. En un país donde la libertad de expresión es inexistente, incluso la desviación más pequeña de la narrativa del Estado puede resultar en consecuencias fatales. Resulta en la desaparición de un estudiante. Las familias a menudo tienen demasiado miedo de hacer preguntas, ya que hacerlo puede atraer atención no deseada. El temor es tan profundo que otros estudiantes aprenden rápidamente a guardar silencio, obedecer y evitar cualquier comportamiento que pueda llevar al mismo destino. Estas desapariciones sirven como una poderosa herramienta de control. El régimen no necesita hacer amenazas explícitas cuando puede simplemente eliminar a individuos y borrarlos de la conciencia pública. Para muchos estudiantes, esta realidad inculca un miedo de por vida a expresar sus pensamientos o cuestionar la autoridad. Número 2. Cultura de espionaje. En las escuelas de Corea del Norte, los estudiantes no solo están allí para aprender. Sí, así es. Los estudiantes son entrenados para reportar cualquier comportamiento desleal, ya sea un compañero cuestionando al régimen o no mostrando el debido respeto al liderazgo. Esta cultura de espionaje fomenta una atmósfera de desconfianza donde nadie puede confiar plenamente en sus compañeros, e incluso amigos o hermanos pueden traicionarse entre sí para evitar ser sospechosos. Esta cultura de vigilancia se extiende a todos los aspectos de la vida, creando una sociedad donde las conexiones personales siempre son secundarias a la lealtad al régimen. A los niños se les enseña que su deber hacia el Estado es más importante que sus relaciones, y son recompensados por informar sobre las malas acciones de otros. La paranoia no se detiene con los estudiantes espiándose entre sí. Los maestros también son cómplices de este sistema, vigilando de cerca a sus estudiantes e informando cualquier comportamiento sospechoso a las autoridades. El impacto psicológico de esto no se puede subestimar. Cuando no puedes confiar en tus amigos, compañeros de clase o siquiera miembros de tu familia, el tejido mismo de la vida social comienza a desintegrarse. Los estudiantes suprimen sus pensamientos y emociones, temiendo que incluso deslealtades menores puedan ser reportadas por un compañero de clase. Número 3. Idolatría obligatoria. Cada aula en Corea del Norte tiene retratos de los líderes del país, tanto pasados como presentes. Pero estos no son solo elementos decorativos. Cada día, los estudiantes deben inclinarse y mostrar reverencia hacia estos retratos. Esta adoración obligatoria está arraigada en la rutina diaria de cada estudiante, empezando desde las edades más tempranas. Kim Jong-un y sus predecesores, Kim Jong-il y Kim Il-sung, no son solo figuras políticas a los ojos de los norcoreanos. Se les trata casi como deidades. Esto va más allá del simple respeto. Es una forma ritualizada de adoración que los estudiantes deben realizar varias veces al día. No inclinarse lo suficientemente profundo o mostrar el más mínimo signo de falta de respeto puede resultar en un castigo serio.
Al presentar a estos líderes como figuras casi divinas, el régimen asegura que cada niño norcoreano crezca con una creencia inquebrantable en su superioridad e infalibilidad. Estos actos diarios de adoración refuerzan el control del régimen sobre el poder, asegurando que desde una edad temprana, cada ciudadano vea al liderazgo como una autoridad central e intocable en sus vidas. Número 4. Diplomas falsos. En la mayoría de los países, un diploma es un símbolo de logro académico, una señal del trabajo duro y el conocimiento adquirido a lo largo de los años de estudio. Pero en Corea del Norte, un diploma es menos sobre educación y más sobre lealtad política. Graduarse de la escuela no significa necesariamente que un estudiante haya dominado sus materias o incluso ha asistido a clase regularmente. En cambio, a menudo refleja su lealtad al régimen y su capacidad para repetir la propaganda estatal. En un sistema donde la lealtad supera al mérito, no es raro que los estudiantes aprueben exámenes y se gradúen sin demostrar ninguna lealtad, cualquier comprensión real del material. Mientras puedan mostrar una devoción inquebrantable a la familia Kim y repetir las narrativas aprobadas por el Estado, son recompensados con éxito académico. Esto crea una sociedad donde las personas en posiciones de poder o influencia no necesariamente están calificadas. Simplemente han aprendido cómo navegar el paisaje político. Muchos estudiantes se desaniman al darse cuenta de que su éxito depende más de conformarse con las expectativas del régimen que de sus habilidades académicas o trabajo duro. Número 5. Castigos extremos. En Corea del Norte, incluso las infracciones más pequeñas pueden resultar en castigos extremos. Un estudiante podría enfrentar consecuencias graves por algo tan trivial como no saludar adecuadamente un retrato de Kim Jong-un. Estos castigos pueden variar desde la humillación pública hasta el castigo físico, con el objetivo de desmantelar cualquier forma de resistencia o individualidad. Los castigos a menudo tienen lugar frente a toda la clase, humillando aún más al estudiante y sirviendo como advertencia para otros. Por ejemplo, un estudiante podría ser obligado a arrodillarse frente a la clase durante horas, o realizar tareas físicamente exigentes como castigo por errores incluso menores. El Estado asegura que cualquier desobediencia, por pequeña que sea respondida con consecuencias rápidas y brutales. Más allá del castigo físico, los estudiantes también enfrentan tortura psicológica. La humillación pública es una práctica común, donde se obliga a un estudiante a confesar su falta delante de sus compañeros y a prometer lealtad al régimen. Número 6. Censura severa. En Corea del Norte, la censura no es solo para adultos. Comienza en las escuelas. Todos los medios, libros y contenidos culturales son cuidadosamente seleccionados por el régimen. El material no autorizado del exterior de Corea del Norte está estrictamente prohibido. Los estudiantes no están expuestos a la literatura, música o arte global. En lugar de eso, se les alimenta con un flujo constante de propaganda aprobada por el Estado, diseñada para moldear su visión del mundo desde una edad temprana. Esta censura asegura que los estudiantes tengan una comprensión limitada del mundo. Por ejemplo, se les enseña que la familia Kim es responsable de todo lo bueno en el país, mientras se retrata al mundo exterior como un lugar peligroso y hostil. Cualquier intento de acceder a material prohibido puede llevar a severos castigos, no solo para el estudiante, sino también para su familia. Este nivel de control sobre la información sofoca la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico. Los estudiantes norcoreanos crecen en una burbuja, sin acceso a ideas o perspectivas que desafíen la narrativa del Estado. Número 7. Ejecuciones públicas. Una de las cosas más impactantes de las escuelas norcoreanas es que los estudiantes a veces son obligados a presenciar ejecuciones públicas. Estas ejecuciones sirven como un recordatorio aterrador de lo que puede suceder a quienes desobedecen al régimen. Ver estos eventos no es opcional, a menudo es obligatorio, asegurando que los estudiantes entiendan las graves consecuencias de la disidencia. Las ejecuciones públicas no son solo un castigo para el individuo, son una herramienta de control masivo. Al forzar a los estudiantes a presenciar estos espectáculos horrendos, el régimen inculca un profundo sentido de miedo. No se trata solo del crimen cometido, se trata de recordar a todos los presentes que el Estado tiene control absoluto sobre la vida y la muerte. El impacto psicológico de presenciar tal violencia a una edad temprana no se puede subestimar. Estas ejecuciones públicas sirven como una brutal forma de adoctrinamiento. Los estudiantes crecen sabiendo que sus vidas están en manos del régimen y que cualquier desobediencia será recibida con extrema violencia. Número 8. Sin acceso a Internet. Crecer sin Internet podría parecer inimaginable en el mundo de hoy,
Pero para los norcoreanos como yo, es un sueño hecho realidad. Estudiantes, es una realidad. No tienen acceso a Internet global. En cambio, están confinados a un Internet muy restringido controlado por el gobierno. Esto significa que su comprensión del mundo está totalmente filtrada a través del lente del Estado. La falta de acceso a Internet tiene un propósito claro. Mantiene a la población aislada de la información externa. Al cortar el acceso a medios y comunicaciones globales, el régimen asegura que sus ciudadanos permanezcan en la oscuridad sobre las realidades del mundo exterior. La única información que los estudiantes reciben es cuidadosamente seleccionada por el Estado para promover su propaganda. Este aislamiento tiene consecuencias de largo alcance. Los estudiantes crecen con una visión distorsionada del mundo, creyendo que Corea del Norte es una superpotencia global y que otros países son atrasados u hostiles. 9. Trabajo agrícola forzado. La educación en Corea del Norte no se limita al aula. Las escuelas envían regularmente a los estudiantes a participar en trabajo agrícola como parte de una fuerza laboral voluntaria. Este trabajo forzado se presenta como un deber patriótico, diciendo a los estudiantes que están ayudando al país trabajando en los campos. Sin embargo, a menudo es agotador, y la parte voluntaria es un malentendido. Los estudiantes no tienen opción y deben participar. Estos programas de trabajo voluntario son parte de la estrategia del régimen para mantener el control sobre su población. Al obligar a los estudiantes a trabajar en los campos, el Estado asegura que permanecen obedientes y dependientes del régimen para sobrevivir. El trabajo físico a menudo es agotador, y se espera que los estudiantes trabajen largas horas sin quejarse. El trabajo no solo trata sobre agricultura, se trata de adoctrinamiento. El régimen usa estos programas de trabajo para enseñar a los estudiantes que su papel principal es servir al Estado, ya sea en el aula o en los campos. Y 10. Castigo familiar por mala conducta. Uno de los aspectos más brutales de la sociedad norcoreana es el concepto de castigo colectivo. Si un estudiante comete una infracción grave, el castigo no recae solo en él. Puede extenderse a toda su familia. Los padres, hermanos e incluso parientes lejanos pueden ser castigados por las acciones de un solo individuo. En algunos casos, familias son enviadas a campos de trabajo por las acciones de un único estudiante. Esta política de castigo familiar está diseñada para disuadir cualquier forma de rebelión. Crea una situación en la que los estudiantes no solo son responsables de sus propias acciones, sino del bienestar de toda su familia. El miedo al castigo colectivo asegura el cumplimiento en todos los niveles. Para los estudiantes, la amenaza de castigo familiar añade un nivel extra de control. No solo tienen que preocuparse por su propia seguridad, sino que también cargan con el destino de su familia. Número 11. Indoctrinación temprana. En la mayoría de los países, el jardín de infancia es un momento para aprender habilidades básicas e interactuar socialmente. En Corea del Norte, es el comienzo de toda una vida de adoctrinamiento. Desde los primeros años, se enseña a los niños a venerar a los líderes del país y a odiar a sus enemigos. Cuentos, canciones y lecciones giran en torno a glorificar a la familia Kim e inculcar lealtad al régimen. Este adoctrinamiento temprano asegura que, para cuando los estudiantes ingresan a la escuela primaria, ya estén profundamente inmersos en la ideología del régimen. El Estado se convierte en su principal fuente de identidad, y cualquier sentido de individualidad es suprimido. Incluso niños de tan solo 4 o 5 años son expuestos a enseñanzas políticas, donde se les hace cantar canciones en alabanza al líder y realizar bailes que celebran al régimen. Esta práctica de comenzar el adoctrinamiento a tan temprana edad está diseñada para asegurar que, para cuando los niños se conviertan en adultos, tengan poco o ningún concepto de pensamiento independiente o identidad personal. La lealtad al régimen no solo se fomenta, es la única opción. Número 12. No hay libertad de expresión. En las escuelas de Corea del Norte, la libertad de expresión no solo se desalienta, está prohibida. No se permite a los estudiantes hacer preguntas que desafíen la narrativa del régimen, y cualquier forma de pensamiento crítico se considera peligrosa. En cambio, se espera que acepten todo lo que se les enseña sin cuestionar. La libre expresión se ve como una amenaza al control del régimen. Se enseña a los estudiantes que cuestionar la autoridad no solo es irrespetuoso, sino también peligroso. Cualquier desviación de las enseñanzas del Estado se ve como un acto de rebelión, y las consecuencias pueden ser severas. Esto sofoca la creatividad y el pensamiento independiente, ya que los estudiantes aprenden desde una edad temprana que su papel es obedecer,
no pensar por sí mismos, sin la libertad de expresar sus ideas o hacer preguntas. Los estudiantes norcoreanos son privados de un aspecto fundamental de la educación. 13. Exámenes de lealtad. En la mayoría de los países, los exámenes están diseñados para evaluar el conocimiento académico de un estudiante. En Corea del Norte, también evalúan la lealtad al régimen. A menudo se requiere a los estudiantes demostrar su lealtad, repitiendo la propaganda estatal y mostrando su devoción a la familia Kim. No hacerlo puede resultar en malas calificaciones, sin importar qué tan bien se desempeñe un estudiante académicamente. Estos exámenes sirven como herramienta para asegurar que la lealtad al régimen esté arraigada en todos los aspectos de la vida de un estudiante. No es suficiente con simplemente aprobar tus exámenes de matemáticas o historia. También debes probar que eres un ciudadano leal y obediente. A menudo se requiere a los estudiantes memorizar largos discursos de los líderes Kim o escribir ensayos alabando al régimen. Esto dice mucho de miedo, donde los estudiantes están constantemente preocupados por si han mostrado suficiente lealtad. Número 14. Confesiones forzadas. En Corea del Norte, a veces los estudiantes son presionados para confesar crímenes o comportamientos desleales, incluso si no los cometieron. Estas confesiones forzadas sirven como herramienta para mantener el control e infundir miedo en otros estudiantes. Al avergonzar o castigar públicamente a un estudiante, el régimen envía un mensaje a todo el alumnado. La deslealtad no será tolerada. Estas confesiones a menudo se hacen bajo intensa presión. Los estudiantes pueden ser interrogados durante horas, a veces sin comida ni agua, hasta que admiten un crimen que no cometieron. El objetivo no es descubrir la verdad, sino dar un ejemplo del estudiante y reforzar el control del régimen sobre la población. Una vez que se hace una confesión, a menudo se obliga al estudiante a disculparse frente a sus compañeros y prometer lealtad al régimen. Este espectáculo humilla al estudiante y advierte a otros que la desobediencia trae graves consecuencias. Número 15. Sin geografía global. Las lecciones de geografía en las escuelas de Corea del Norte son muy diferentes de lo que experimentan los estudiantes en otros países. El enfoque está casi completamente en las fronteras de Corea del Norte, con muy poca atención al resto del mundo. Cuando se habla de países extranjeros, a menudo se presenta de una manera muy distorsionada y negativa, retratándolos como enemigos del Estado. Los estudiantes norcoreanos crecen creyendo que su país es la nación más importante y poderosa del mundo, mientras que el resto del mundo está lleno de países hostiles y peligrosos. Por ejemplo, Estados Unidos y Corea del Sur a menudo son retratados como agresores, mientras que Corea del Norte se representa como víctima de amenazas extranjeras constantes. Esta visión distorsionada de la geografía refuerza la narrativa del régimen de que Corea del Norte está bajo ataque. Y deben permanecer fuertes y unidos para sobrevivir. Ciudadanos leales y obedientes que creen que su país es el centro del universo. Número 16. Presenciar torturas. En algunos casos extremos, los estudiantes en las escuelas norcoreanas son obligados a presenciar la tortura de familiares o compañeros que han sido acusados de crímenes contra el Estado. Esta práctica brutal actúa como un poderoso disuasorio, asegurando que los estudiantes nunca consideren desafiar al régimen. El impacto psicológico de presenciar tal violencia a una edad temprana es profundo. Crea un miedo arraigado a la autoridad y refuerza la idea de que el régimen tiene poder absoluto sobre todos los aspectos de la vida. Nadie está a salvo del control del Estado, ni siquiera los niños. El régimen utiliza estas demostraciones públicas de violencia para enviar un mensaje claro: la desobediencia no será tolerada y las consecuencias serán severas. Estos eventos sirven como una forma de guerra psicológica, quebrantando el espíritu de los estudiantes y asegurando su lealtad al régimen. El trauma de presenciar tal violencia permanece con ellos de por vida. Número 17. Glorificación de las Fuerzas Armadas. En las escuelas norcoreanas, las Fuerzas Armadas son glorificadas por encima de todo. Desde pequeños, los estudiantes aprenden que servir en las Fuerzas Armadas es el mayor honor y que el personal militar es el modelo a seguir por excelencia. El currículo está lleno de historias de héroes militares y se anima a los estudiantes a aspirar a unirse a las Fuerzas Armadas. El régimen utiliza esta glorificación de las Fuerzas Armadas para mantener el control sobre la población. Al enseñar a los estudiantes que el servicio militar es la profesión más honorable,
el régimen se asegura de que sus ciudadanos estén dispuestos a sacrificar sus vidas por el Estado. Esto se refuerza a través de entrenamiento constante en combate. Propaganda, donde se muestra al ejército como el protector de la nación y a la familia Kim como los líderes militares supremos. Para los estudiantes, esto crea un sentido de deber y lealtad al régimen desde una edad temprana. Se les enseña que el objetivo final de sus vidas es servir al Estado, ya sea a través del servicio militar o la obediencia. Número 18. Citas obligatorias del líder. En las escuelas de Corea del Norte, ninguna lección está completa sin una cita de uno de los líderes del país. No importa la materia, ya sea matemáticas, ciencias o historia. Cada lección está impregnada con las enseñanzas de Kim Jong-un, Kim Jong-il o Kim Il-sung. Estas citas no son solo inspiradoras, son obligatorias, y el no incorporarlas en las lecciones puede resultar en castigo tanto para los profesores como para los estudiantes. Estas citas de los líderes sirven como un recordatorio constante del control del régimen sobre cada aspecto de la vida. Al insertar las enseñanzas de la familia Kim en cada lección, el Estado asegura que los estudiantes estén constantemente expuestos a su propaganda. Esto refuerza la idea de que la ideología del régimen es la máxima autoridad y que las enseñanzas de la familia Kim son la base de todo conocimiento. Esto crea un ambiente de aprendizaje donde se desanima el pensamiento crítico, y se espera que los estudiantes memoricen y repitan las enseñanzas del régimen en lugar de explorar nuevas ideas. Número 19. Inspecciones de uniforme. Los uniformes son una parte fundamental de la vida escolar en Corea del Norte, pero no se trata solo de disciplina, sino de control. Cada día, los estudiantes se someten a rigurosas inspecciones de uniforme, con incluso pequeñas infracciones como zapatos sin lustrar o un botón suelto, resultando en castigos. Estas inspecciones sirven como un recordatorio constante de que los estudiantes están siempre siendo vigilados y que se espera conformidad en todo momento. Los uniformes son más que solo un código de vestimenta, son un símbolo del control del régimen sobre la población. Al imponer estrictas políticas de uniformes, el Estado asegura que los estudiantes permanezcan obedientes y sumisos. Cualquier desviación del código de uniformes se considera un acto de rebelión y se enfrenta a severas consecuencias. Las inspecciones diarias enseñan a los estudiantes desde una edad temprana que el Estado controla su apariencia, y cualquier incumplimiento resulta en castigo. Restricciones al corte de pelo. Número 20. Finalmente, hablemos de uno de los aspectos más extraños de la vida en las escuelas de Corea del Norte: las restricciones al corte de pelo. A los estudiantes solo se les permite elegir entre una selección limitada de peinados aprobados por el Estado. Cualquier desviación de estos cortes aprobados se considera un acto de rebelión y puede conllevar un castigo severo. Estas restricciones de corte de pelo son otra forma en que el régimen impone conformidad y control. Al dictar incluso algo tan personal como la apariencia de un estudiante, el Estado asegura que la individualidad sea suprimida y la lealtad al régimen se mantenga en todo momento. Para los estudiantes, esto significa que incluso su peinado se convierte en un símbolo de su obediencia al Estado. El control del régimen sobre los peinados, aunque parezca menor, refuerza que ninguna parte de la vida en Corea del Norte está libre del control estatal, asegurando que los estudiantes permanezcan leales y obedientes. Las escuelas en Corea del Norte están lejos de ser ordinarias. Son una herramienta del régimen, diseñadas para adoctrinar, controlar y suprimir cualquier forma de disidencia. Desde estudiantes desaparecidos y trabajos forzados, hasta castigos extremos y censura, estas escuelas sirven como un microcosmos de la sociedad norcoreana en su conjunto, donde el miedo, la lealtad y la obediencia son los pilares de la vida. Los estudiantes que asisten a estas escuelas crecen en un sistema en el que el pensamiento libre y la individualidad son peligrosos, y las consecuencias por salirse de la línea pueden ser severas. Para el resto del mundo, es un recordatorio escalofriante de hasta dónde llegarán los regímenes autoritarios para mantener el control sobre su gente. Gracias por ver. Si encontraste este video informativo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros que puedan estar interesados en aprender más sobre la vida en Corea del Norte.